線に特急踊り子114号。A esta altura, me parezco a tu papá. Dejando las bromas a un lado, bienvenidos nuevamente a este canal y a un nuevo video. Después de unos meses de inactividad, pido una disculpa por la tardanza, pero mi trabajo no me permite tener tiempo libre para investigar o buscar temas de su preferencia. Agradezco la paciencia que han tenido conmigo y agradezco que siempre están presentes con ese like y ese comentario. Sin más Naruto en el video, comencemos. En el mundo existen muchas religiones y creencias, algunas muy populares y otras no tanto, pero lo interesante es que todas tienen algo en común: la fe, el creer en uno más seres divinos, que hacen que nos sintamos más ligeros de carga, cuando damos gracias a ellos, cuando decimos una oración o un rezo, una alabanza, un cántico. En fin, en Latinoamérica, continente donde es más común la religión, es posible ver más arraigado estos rasgos que mencioné anteriormente. Las religiones más practicadas son sin duda alguna el catolicismo y el cristianismo, el adorar a Dios y a su Hijo. En el caso del catolicismo, el adorar a los santos que en vida hicieron obras y milagros que los hicieron dignos de ganar el cielo. Pero ¿qué pasa cuando hay deidades o figuras que la gente adora fuera de la iglesia? Específicamente en la calle, en el barrio, donde hay una perspectiva de la sociedad muy distinta a la de un católico o cristiano. ¿Qué pasa cuando estos santos o figuras divinas son realmente despreciados por la iglesia? Son vistos de mala manera sin saber un contexto o historia tras de ellos. ¿Acaso son santos rechazados por la iglesia como institución? En este video, veremos algunos santos que son vistos con malos ojos por la iglesia, aquellas deidades que, sin un libro o templo, mueven la fe de millones, y cumplen ese rol en la vida de sus devotos. Sin duda alguna, uno de los mayores problemas que tiene México es el narcotráfico, un problema que ha existido a lo largo de los años, pero en la actualidad es más presente como afecta a la sociedad. Pero aunque no lo creas, o que aunque sí lo sepas, los narcotraficantes tienen sus propias creencias, y esto se puede ver en zonas donde realizaron algún trabajo o estaban plantados en colectivo, y ese es el santo con el que empezamos el conteo. Jesús Malverde fue un bandido mexicano, que la gente a día de hoy ha considerado como una especie de Robin Hood. La leyenda asegura que realizaba sus atracos para después repartir el botín entre la gente pobre. El culto surgió a partir de los años 70, siendo una de las tradiciones más comunes, el tatuarse el rostro del santo de los narcos a manera de protección y para venerarlo, similar al culto que se rinde a la Santa Muerte. Fuera del mundo del narcotráfico y la ilegalidad, en la cultura popular también ha crecido esta ferviente creencia. El colectivo moderno maneja una idea sobre la apariencia de Jesús Malverde, siendo este un hombre maduro con bigote espeso, el cabello negro y que porta una camisa blanca de botones dorados con una corbata roja o negra. A veces se le coloca un corbatín de color blanco. Es así como la creciente popularidad de este santo le ha dado a la gente que busca su ayuda, el representarlo con algunas estatuas o figurillas con su imagen, las cuales suelen usarse en altares para pedirle al santo de los narcos ayuda ante los problemas económicos y protección de la justicia. Hoy es la de un soldado, para muchos culpable, para otros inocente, pero que con el pasar de los años se convirtió en una de las leyendas más famosas de Tijuana. Para la gente de México, otro santo que suele ser venerado en lugares como Tijuana, sobre todo por la gente que es migrante, siendo este reconocido como el santo de los migrantes. Juan Castillo Morales fue el nombre de un soldado que llega a considerarse un santo por la voluntad del pueblo de Tijuana. El mito de Juan Soldado reivindica la ayuda que como intermediario de la deidad ha dado a los pobres. En Tijuana, la tradición popular le ha concedido un lugar en el colectivo de la fe. Los creyentes justifican al santo como generoso y buen soldado, muerto injustamente por el mal gobierno.
Dejando a un lado la religión, este hombre fue de origen humilde, llegando a ser sacralizado por el pueblo pobre desconfiado de la autoridad en un momento histórico de crisis política y económica que se traduce en poca o nula credibilidad hacia las instituciones. Juan Soldado es considerado un santo benefactor de los humildes y de los migrantes que piden su ayuda. En este caso, fue el pueblo nuevamente quien proclamó santo a este individuo, pues fuera de una iglesia convencional, no hay tanto registro de sus acciones. De hecho, investigando un poco, me encontré un ensayo sobre su vida y algunas acusaciones que le hicieron mientras él vivía, y que quizá fueron las que lo condenaron a la muerte. En este canal no juzgamos, solamente informamos, pero si es necesario, condenamos las acciones negativas que perjudiquen a un tercero. Dejaré el ensayo en la descripción para que puedan echarle un vistazo. Mira, los orígenes de la Santa Muerte se remontan a la época colonial en México, tras la combinación de elementos de las creencias prehispánicas con el catolicismo. Algunos lo asocian con actividades criminales, con el narcotráfico, pero para otros representa fe, esperanza y consuelo en momentos difíciles. ¿Qué concepto tienes sobre la muerte? Para mí, llegar a morir es, de forma más simbólica y sin entrar en terreno religioso, el liberar tu cuerpo de toda carga emocional, física o psicológica. Es dolorosa, es triste, pero al final del día es soltar un peso terrenal. Bien, en el colectivo popular y la sociedad moderna, la Santa Muerte es una deidad popular, que es venerada principalmente en México y Centroamérica. Sus orígenes se remontan a la diosa azteca Mictecacihuatl, quien gobernaba el inframundo y era representada como una figura esquelética. Tras la llegada de los colonizadores españoles y el catolicismo, muchas prácticas indígenas, incluidas las que honraban a Mictecacihuatl, se vieron obligadas a practicarse en la clandestinidad, aunque con el paso del tiempo, persistieron en las sombras. En la actualidad, la Santa Muerte ha ganado gran popularidad entre grupos marginados, como narcotraficantes, personas pobres y enfermos, debido a la creencia en su capacidad para brindar protección y favores. El culto a la Santa Muerte incluye la creación de santuarios y templos públicos, especialmente en las zonas de bajos recursos sin buscar ofender, donde las ceremonias suelen asemejarse a las misas católicas, pero incorporan imágenes propias relacionadas con la muerte. Los fieles y creyentes suelen ofrecer flores y cigarros en sus rituales. Si bien algunos la consideran parte de su fe católica, la Iglesia Católica ha condenado su culto como herético. A pesar de esta oposición, la devoción a Santa Muerte sigue creciendo, y su figura se ha convertido en parte integral de celebraciones culturales, como el Día de Muertos. El detalle aquí es que, tanto la misma iglesia, como los no creyentes, consideran que la mayoría de los seguidores relacionan su fe con actos delictivos. Incluso se han reportado casos extremos de sacrificios y rituales, si bien representan una pequeña fracción de sus devotos. La Santa Muerte sigue siendo una figura polémica en el ámbito de la religión, que encarna temas de moralidad, creencia y esperanza en diversos estratos sociales. José Fidencio Constantino Cíntora nació el 13 de noviembre de 1838 en Iramuco, Guanajuato. El niño Fidencio fue un taumaturgo del noreste de México. Un taumaturgo es una persona que tiene la habilidad de realizar milagros. Fidencio Cíntora Constantino nació en Iramuco, Guanajuato en 1898. Migró debido en parte a la Revolución Mexicana y en 1925 se estableció como peón en la hacienda de Espinazo, en el municipio de Mina, Nuevo León, propiedad de Teodoro von Wernich. Se volvió famoso por sus curas milagrosas y sus particulares métodos de sanación. Gente que cree en lo que llegó a verlo trabajando suelen contar que extirpaba tumores con vidrios de botella, amputaba miembros con serrucho, que hacía gritar a los mudos encerrándolos en una jaula con un tigre, al que habían quitado garras y colmillos, o hacer caminar a los paralíticos, columpiándolos tan fuerte que salían disparados y aterrizaban de pie.
Tras su muerte el 19 de octubre de 1938, fue canonizado por sus seguidores, quienes afirman que su espíritu regresó y encarna en una especie de mediums, a los que llaman cajitas o materias, devotos que le prestan el cuerpo para que el santo siga realizando milagros. En consecuencia, los fidencistas consideran que siguen interactuando con el niño en persona, a través de las materias en trance. Así es el caso de Teresa Urrea, la joven curandera del desierto, la mujer a la que llamaban santa y que fue exiliada por encender revoluciones. Dicen que sanaba con solo mirar, que hablaba con la Virgen, que fue enviada por Dios o por el pueblo. Lo cierto es que su historia camina en la delgada línea entre la fe y la insurrección. Teresa Urrea, conocida como la Santa de Cabora, fue una joven curandera cuya fama cruzó fronteras y terminó vinculada a movimientos de resistencia contra el régimen porfirista. Su historia, que desbordaba lo religioso para convertirse en un fenómeno social, comenzó a circular a finales del siglo XIX, en el norte de México. Su figura, rodeada de misticismo, devoción y controversia, se convirtió en un símbolo para comunidades indígenas y campesinas que enfrentaban despojo, violencia y desigualdad. Teresa nació un 15 de octubre de 1873 en Sinaloa, pero creció en el rancho de Cabora, en Sonora. Su vida cambió radicalmente en 1889, cuando era adolescente. En ese momento de su vida sufrió una grave enfermedad acompañada de convulsiones y un estado prolongado cercano a la catalepsia. Breve espacio para explicar: la catalepsia es un trastorno neurológico que provoca una pérdida temporal de la movilidad y rigidez muscular extrema. La persona mantiene posturas fijas y parece inconsciente o muerta, ya que su respiración y ritmo cardíaco disminuyen al mínimo, aunque permanece consciente. Continuando con su historia, tras recuperarse, afirmó haber recibido un don de sanación. A partir de entonces, comenzaron a llegar personas de distintas regiones en busca de alivio. Se hablaba de curaciones milagrosas, de visiones y de una capacidad para comprender el sufrimiento de quienes acudían a ella. En poco tiempo, Cabora pasó de ser un lugar aislado a un punto de peregrinación constante. Más allá de las curaciones, Teresa Urrea comenzó a pronunciar discursos en los que cuestionaba las injusticias del clero y del gobierno. Su mensaje, centrado en la igualdad, la justicia y el apoyo a los más pobres, encontró eco entre comunidades indígenas como los yaquis y los mayos. Es así como su popularidad no solo se debía a sus supuestos poderes, sino a su cercanía con la gente. Atendía personalmente a los enfermos, sin distinción, y dedicaba largas jornadas a quienes buscaban ayuda. Sorpresivamente, este personaje histórico, que por más extraño que parezca, se le es venerado, también llamado como San Pancho Villa. De hecho, aunque suene particular, es más común de lo que crees, en algunas regiones de México, donde al revolucionario se le ve como un Robin Hood mexicano. Como tal, no existe una forma específica de veneración, pues no está reglamentado. Pero sí hay que considerar y reconocer que la línea entre la admiración y la veneración es muy delgada, pues hay quienes incluso visitan su tumba o simplemente prenden una veladora en su honor para recordarlo como algo más que un héroe, otros quienes colocan un altar totalmente dedicado al santo o compartiendo espacio con santos canónicos y populares. Entre algunas de las formas más llamativas se encuentran las de Tamaulipas, donde San Pancho Villa llega a los altares de las casas y se le colocan cigarros, bebidas espirituosas y flores. No obstante, la devoción se extiende a diversas regiones del norte de México y el sur de Estados Unidos, siendo sumamente difícil delimitarla y censarla. Se suelen comercializar las estatuillas de este personaje histórico, cuya adquisición está presente en las tiendas de herbolaria y productos esotéricos de los mercados, presentando a un San Pancho Villa con sombrero, bigote y cinturón de balas. También existen veladores, perfumes, estampas, escapularios y letanías para oración. Una mezcla extraña entre historia y religión.
Con todo esto presente, y con el paso del tiempo, el colectivo popular consideró a Francisco Villa como una imagen semejante a la de Robin Hood, a la de un protector de los desposeídos, con lo cual nació su veneración. Es por ello que principalmente la gente le reza para pedirle favores económicos, viendo en él un santo más allá del bien y del mal. Los muchos dioses en México. El angelito negro. El culto a un personaje repudiado. Para mí no es el diablo. Para mí el diablo es una ofensa. El diablo eres tú, el diablo soy yo, el diablo es él. Esos son los diablos, los verdaderos diablos. Sí. Para mí, él es Valhalla. Es todo y es nada, así te lo podría decir. Es todo y es nada. Desde el corazón de Tepito surge el angelito negro, una figura espiritual que representa la protección, la fe popular y la fuerza de los que caminan entre la luz y la oscuridad. Ahora bien, como buen mexicano, se sabe que Tepito es uno de los barrios más emblemáticos de la CDMX. No solo por su aportación al folclore cultural de la capital, el famoso tianguis, o por ser cuna de grandes deportistas, sino también por la diversidad de creencias que conviven en sus calles. Si recuerda, en la introducción mencioné que muchas de estas figuras nacen del colectivo o son del barrio para el barrio, es así que entre vecindades y callejones puedes encontrar decenas de altares, desde los tradicionales dedicados a la Virgen de Guadalupe hasta otros más populares y profundamente arraigados, como el de la Santa Muerte de Doña Queta. Llegando a la figura que nos compete, sobre la calle Carpintería se encuentra un altar que rompe con lo habitual y despierta curiosidad. Se trata de la capilla del Angelito Negro, una de las representaciones de Lucifer que, entre devoción y polémica, se ha ganado un lugar en el barrio. Su figura es representada como una escultura de un diablo de color negro o rojo con enormes cuernos. Se le llama angelito en referencia a la manera en la que se suele representar su rostro, con mejillas y formas redondeadas similares a las facciones de un bebé. Usualmente se le representa sentado y vestido con smoking o con atuendo de mariachi. Es común que entre sus devotos suelan rendirle culto con ofrendas cada primer viernes del mes. También, su fecha más importante es el 1 de noviembre. Su culto frecuentemente aparece vinculado al de la Santa Muerte, otra santa del culto popular mexicano. Ahora, pasando a su historia, en múltiples entrevistas, Alexis, quien es conocido como el Chino, relató lo siguiente: hace 6 años necesitaba un milagro. Mi madre estaba enferma de cáncer. Para salvarla, le pedí al Angelito Negro una cura y, a cambio, le prometí levantar un altar en su nombre. Yo le prometí poner un altar en el cual mucha gente iba a venir a conocerlo y, principalmente, íbamos a quitar un estigma. ¿Cuál es ese estigma? Pensar que él es malo. En la actualidad su devoción se ha extendido por todo el territorio nacional mexicano, así como otros países de Latinoamérica. Además de Pachuca, otro de los epicentros de su culto es el barrio Bravo de Tepito en la Ciudad de México, que también es el epicentro del culto a la Santa Muerte. Se trata de un culto condenado por la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, visto de mala forma por la sociedad cristiana o católica moderna, aunque en la actualidad hay una mayor apertura y respeto por las creencias, no hay que quitar el hecho de que en su momento, esta figura fue repudiada. Y bueno, después de echarle un vistazo a este lado de la cultura y la religión, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que olvidé hablar de algún santo? Puedes escribir en los comentarios tu opinión respecto al tema, también puedes compartir experiencias relacionadas con este tópico, los leeré a todos en los comentarios. Sin más que decir, yo soy Agares y me despido, nos vemos la próxima.